Con nosotros el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos ACP, el doctor Francisco Lloreda. Doctor Francisco, tenga usted muy buenos días, bienvenido a Contacto Noticias. Es un gusto estar con ustedes a la mañana de hoy, como siempre. Pues doctor Francisco, por favor, ayúdenos a contextualizar qué fue lo que sucedió con el precio del crudo y con el mismo crudo. ¿Por qué cayó de tal manera que se está pagando para que lo guarden? Marta, primero vamos a mirar qué fue lo que pasó y luego por qué pasó. Listo. Lo que pasó fue lo siguiente, y es, como lo estaba señalando, hay dos referencias de precios a nivel internacional del crudo, el WTI y el Brent. El WTI es principalmente crudos livianos y que se comercializa en el estado de Texas, en Estados Unidos, y que rige principalmente al hemisferio occidental. Y el Brent es la referencia de unos crudos más pesados, o la mayoría más pesados, que se comercializan principalmente en el mercado europeo. Es cierto lo que estabas ahorita señalando, y es que la mayoría del crudo que exporta Colombia es con referencia a Brent. Pero veamos qué es lo que pasó con el WTI. Hay dos maneras, pues, entre otras, de vender el petróleo. El primero es con el precio del día, que es lo que se llama el mercado spot, y lo otro es cuando se vende ese petróleo por anticipado, que es lo que se llama vender futuros de petróleo. ¿Qué es lo que ocurre? Hay quienes permanentemente están negociando con volúmenes de petróleo a ciertos precios y, por ejemplo, se comprometen a que en 2 meses, por ejemplo, Marta, listo, yo le voy a vender a usted 1,000 barriles, se los voy a vender a $30 el barril, y el día 20, cuando llegue el día 20 del mes de abril, entonces pues, vemos cómo está el precio. Pues, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Que en el día de ayer, los días 20 de cada mes, es cuando esos contratos de futuros de WTI vencen, es necesario liquidarlos. Entonces, cuando eso ocurrió, vieron que empezó a venderse ese petróleo a unos precios muy bajos. Inicia con más de $20 el barril, caída de 18 a 11, a $2 el barril, y luego de manera negativa les voy a explicar por qué. Pero la pregunta es, bueno, ¿y esto qué ocurrió? Lo que ocurre es que la capacidad de almacenar petróleo en los Estados Unidos, en Canadá, en el hemisferio occidental, está llegando a su límite. Entonces, ahí ocurren dos cosas. La primera, la gente, pues los que negocian con petróleo, pues salen a vender ese petróleo al precio que sea, pero en el caso de los productores, como lo estaba señalando, aquellos que necesitan capacidad de almacenamiento para el petróleo que están produciendo, pues llegaron al extremo de decir, vea, le pago y se me lleva el petróleo, pero me libera capacidad de almacenamiento porque yo estoy produciendo. Y si no libero capacidad de almacenamiento, pues me toca cerrar el campo. Eso es lo que terminó ocurriendo ayer con el WTI. Por otro lado, pues en el caso del Brent, pues vimos que golpeó el Brent. El Brent en este día, hoy amaneció a $21 el barril. Sí. ¿Y esto por qué? Pues porque lo que le ocurrió al WTI podría perfectamente pasar al Brent, porque los futuros de petróleo, en el caso del Brent, se vencen los 30 de cada mes. Entonces, pero el tema de fondo es un tema de demanda, Marta, y es que la demanda de petróleo a nivel internacional ha caído 30%, o sea, 30 millones de barriles se están dejando de consumir de los que antes se consumían. Hay petróleo por todas partes, el mundo está inundado de petróleo, pero no se está consumiendo. Y ese es el problema. Johan Solano. Gracias, Marta. Con los buenos días para el doctor Francisco Lloreda. En este momento ya se ha tenido un análisis por parte de la ACP de lo que de este pánico económico, por si me permite la palabra o el término, va a generar también para nuestro país y sobre todo para el departamento de Casanare, que es una región eminentemente petrolera. A ver, dos cosas. Como lo estaba señalando, pues cuando la demanda de petróleo se ha caído 30%, y la capacidad de almacenamiento en el mundo está llegando al límite,
pues nosotros nos podemos ver perjudicados de dos maneras o de más maneras. La primera es que pues con estos precios tan bajos, pues en este momento ningún barril de petróleo en Colombia es rentable. Es decir, todas las empresas están produciendo a pérdida en este momento, unas con mayor capacidad de aguante que otras. ¿Por qué están aguantando? Porque ustedes, sobre todo en el departamento de Casanare, que conocen en esta industria, saben que una cosa es cerrar un pozo petrolero, pero otra es cerrar un campo petrolero. Y una vez se cierra un campo petrolero, eso es complejo, es costoso, pero volver a abrirlo es aún más costoso y complejo. Entonces, las empresas grandes, medianas y pequeñas, públicas, privadas, todas están haciendo lo posible para que en las actuales circunstancias no tener que cerrar los campos petroleros. ¿Cuál es el límite? Depende de la capacidad de aguante de cada empresa y depende, repito, de lo que pase en los meses siguientes con la demanda de petróleo y la capacidad de almacenamiento. Y esto pues sin perjuicio de cómo esos precios tan bajos pues terminan impactando las regalías y terminan impactando las rentas nacionales. Porque si para este año se tenía previsto regalías por el orden de 9 billones de pesos, pues con unos precios que se han caído a mucho más de la mitad de lo que estaba pues presupuestado, pues seguramente pues las regalías que se terminarán produciendo serán equivalentes alrededor de que 3 o 4 billones de pesos, nos va muy bien. Y en cuanto a los ingresos para la nación, pues si en este momento la diferencia entre, si estamos con un Brent de $22 y los presupuestos de la nación se hicieron con un Brent de $60, esos $40 de diferencia se terminan sosteniendo durante el año. Pues por cada dólar de caída son 350.000 billones de pesos menos para la nación. Estaríamos hablando de un hueco el próximo año o una renta que dejaría de recibir el gobierno nacional alrededor de 14 billones de pesos. Podría ser más, podría ser menos. Doctor Francisco, permítame y nos explica por qué cerrar este pozo petrolero o este campo petrolero es tan complejo. Escuchábamos ayer a los especialistas decir es preferible seguir sacando crudo a pérdida y pagándole a aquellas personas que tengan estos tanques especializados para que lo almacenen allí, para que lo guarden allí, que cerrar el pozo petrolero o el campo petrolero. Entonces uno diría, o sea, prefieren perder el dinero allí que no suspender un poquito mientras se mira qué pasa con la pandemia, con la vacuna de la pandemia y se normaliza el proceso en todo el planeta. ¿Qué es lo que sucede? Sí. Marta, una puede cerrar un pozo, como está señalando, y otro es un campo donde hay pues un número muy importante de pozos productores. ¿Qué es lo que ocurre? El cierre de campo tiene consecuencias económicas, legales, contractuales. ¿Por qué? Porque de todos modos pues, las empresas tienen unos compromisos con un campo que tiene un área que le ha sido adjudicada. Lo segundo, porque cerrar un campo tiene ahí todo un protocolo de abandono del campo, es necesario sellar los pozos, es necesario remover los equipos y volver a abrir un campo o ese mismo campo, además ya no va a estar el yacimiento en las mismas condiciones, porque el yacimiento pues toma una dinámica cuando bien sea porque el petróleo está saliendo de manera natural o porque está saliendo estimulado con lodos, con gases, con algunos mecanismos. Entonces, volver a
volver a poner a subir ese petróleo para que salga no es tan fácil. Yo no soy ingeniero de petróleo, si me están escuchando ingenieros de petróleo, están pensando que el petróleo no es experto, yo no soy experto en el tema, pero lo que he aprendido en estos años es que volver a abrir un campo es extremadamente costoso, que cerrarlo es costoso, pero tiene su límite, por supuesto, y es que si en un momento dado la demanda no termina repuntando y se copa la capacidad de almacenamiento, pues no hay opción, porque nosotros, si bien estamos, yo no tengo los datos, pero la capacidad de almacenamiento de petróleo no es mínima. Hay una capacidad en los campos, de almacenar sí, hay dos tanques, la refinería hay dos tanques, pero el grueso de petróleo en Colombia se exporta y ese petróleo sale de campo, entra al oleoducto y ya está. No, tranquilo, sigue. Lo que está diciendo es que el grueso de petróleo se exporta y llega a puerto y de inmediato pues se introducen cargueros internacionales que van para el Asia, van para Europa, van para distintas partes. Entonces, si se copa la capacidad de almacenamiento en un momento dado, entonces uno dice, bueno, ¿dónde meto el petróleo? Y eso es lo que podría, creería yo, obligarnos o llevarnos a cerrar campos, más cuando el petróleo colombiano, como lo hemos hablado en distintas oportunidades, es un petróleo que es costoso y en una situación como la que estamos viviendo, pues el petróleo que tiene mayor capacidad de encontrar un mercado es el petróleo menos costoso por los precios que estamos viviendo. Ya. Carlos Betancur. Doctor Lloreda, usted dice que pues en este momento hay algunas empresas que prefieren trabajar a pérdida que cerrar un campo, pero ¿cuánto tiempo se puede mantener una empresa de las extractoras actualmente trabajando bajo ese sistema de pérdida? Y lo segundo, ¿cuál es el precio ideal para que las petroleras empiecen a generar rentabilidad en sus pozos? Son dos muy buenas preguntas. La primera depende de cada empresa. Hay empresas con una mayor capacidad de aguante, a otras que no. Seguramente Ecopetrol tiene una mayor capacidad de aguante que las empresas medianas y pequeñas privadas que complementan esa operación en Colombia. No sabría decirle cuánto tiempo, pero el tema es que ya llevamos como mes y medio con unos precios muy bajos y sin duda alguna pues más de un mes con unos precios en los que todos los barriles se están produciendo a pérdida en Colombia, independiente de la empresa. Pero yo lo que sí le puedo asegurar es que muchas empresas están llegando al límite de su capacidad, pero no podría decirle cuánto tiempo más puedan aguantar. Lo uno. Dos, nosotros necesitamos un barril que esté en un rango de $40 a $45 en Brent. Y es porque es hacer las sumas porque nosotros el costo de levantamiento de extraer el crudo está entre $8 y $10 por barril. Ahí van mal contados $10. Los costos, a nosotros nos compran el petróleo con un castigo por calidad que también puede estar entre $8 y $10 el barril, porque es un crudo pesado, porque es costoso de refinar. Entonces, si le quitamos los más o menos $10 de castigo por calidad, más unos $8 y $10 de levantamiento, extracción del crudo, van $20. Pero el transportar crudo en Colombia por los oleoductos, ese de los transportes más costosos a nivel mundial, es entre $7 y $15 el barril, cuando a nivel internacional es entre $2 y $5 el promedio. Pues entonces, si a eso asumamos que fuesen $10 más de transporte, y le estoy dando incluso un promedio bajito, entonces ahí estamos hablando de $30 el barril. Y en $30 el barril todavía no hemos pagado regalías, no se han pagado derechos económicos, no se han pagado los costos de operación de campo, ni tampoco la inversión. Entonces, si nosotros queremos que las empresas puedan no solo tener unos barriles que sean rentables, sino que no se suspendan las campañas exploratorias y se continúe con pozos de desarrollo para mantener la producción, pues necesitamos un rango entre $40 y $45 el barril. Así las cosas, en este momento, ¿cuánto crudo está sacando Colombia de este tipo de crudo pesado denominado Brent? La producción en este momento está como en 800, si mal no estoy,
no recuerdo en cuánto estábamos ayer, pero estaríamos hablando de pronto unos 820.000 barriles más o menos. Sí sé que en el último mes ha caído en 11.000 barriles la producción, principalmente de empresas privadas que han cerrado pozos, y si el promedio en este año termina siendo $25 el Brent, que como le estaba indicando, ojalá no sea así, porque esos son los precios donde ningún barril es rentable, pues eso sí terminaríamos viendo una caída inmediata en producción, una caída de acá a diciembre de alrededor de 100.000 barriles. Sí. Ahora, esto repito, si hay donde almacenar esos barriles de acá a diciembre, porque hay dos preocupaciones que tenemos que presentes. Lo primero, repito, tiene que ver con la demanda de petróleo, que ha caído 30%. Ojalá de aquí a diciembre empiece a recuperarse, y empiece a recuperarse con los procesos de reapertura que empiezan a darse en algunos países del mundo, porque en este momento hay 187 países, Marta, Carlos, con algún tipo de medida de aislamiento, que es lo que está afectando la demanda de hidrocarburos a nivel internacional. Entonces, si la demanda empieza poco a poco a recuperarse, de pronto llegará un momento en el que termina coincidiendo con el recorte que están haciendo los grandes productores, y los precios entonces se normalizan un poco. Pero ese es el desafío que tenemos como de mediano plazo o en los próximos meses. El desafío que tenemos en las próximas semanas es la capacidad de almacenamiento a nivel internacional. Permítame, porque para muchos, doctor Francisco Lloreda, pues en este momento estarán pensando si están pagando por guardarlo, o sea, si al contrario no hay que pagar por el petróleo, sino que le pagan a uno por guardarlo. Por ejemplo, Ecopetrol, que tiene ciertos pozos adecuados que ya han sido superados, donde los puede utilizar de pronto allí como almacenamiento. ¿Sería un buen negocio comprar crudo? El Estado sería un buen negocio que comprara este crudo para almacenarlo. ¿Hay cómo, ustedes que están muy cerquita ahí del Estado y revisan casi todas las cuentas, hay cómo se puede hacer? ¿Colombia puede tener esa estrategia? Pues Marta, mi lógica de abogado no practicante me dice que el mejor negocio en este momento puede ser casi que comprar crudo y esperar a ver 6 meses, 7 meses, 8 meses a que los precios se hayan recuperado y salir a venderlo. Eso es lo que me dice mi lógica, pero el tema de fondo es dónde se guarda ese crudo. Cuando en los Estados Unidos cuando están pagando, y lo que vimos ayer, para que la gente se lleve el crudo, pues también es porque hay algún rango todavía de capacidad de almacenamiento, pero lo que termina ocurriendo es que los que tienen esa capacidad de almacenamiento, tanques grandes, medianos, pequeños, yo te voy a saber, pues entonces se esperaron hasta el final, hasta que vieron desesperados a los productores y le dijeron, listo, yo le recibo ese crudo, pero incluso usted me paga, yo se lo recibo. Y esto, entonces mi lógica me dice que tendría sentido, pero por otro lado va a depender de capacidad de almacenamiento, y hasta donde yo tengo entendido, y tendría que verificarlo muy bien, es la capacidad de almacenamiento nuestra aquí en Colombia es mínima en los campos. Creería que no es muy grande en las refinerías. No creo que nosotros tengamos una capacidad de almacenamiento importante en los puertos del petróleo que se va a exportar, porque, repito, realmente lo que hace es que se cargan los buques de inmediato, pero sí, la lógica me dice que, y eso es a lo que mucha gente, a lo que muchos le están jugando a nivel internacional. Sí. Eso, y seguramente también ayer a comprar mucho WTI, están, y seguramente más adelante cuando los precios suban, pues tienen la capacidad de aguante, salen y no lo venden, ¿sí? Sí. Hay quienes especulan, negocian permanentemente con el crudo, así es. Johan. Gracias, Marta. Quería preguntarle al doctor Francisco Lloreda, en este momento, es que él señala que sería un buen negocio comprar petróleo, pero ¿y qué pasa si la recuperación se demora? Nos han dicho los expertos que muy probablemente en 18 meses sería el plazo mínimo para tener una vacuna contra el COVID-19, y en ese orden de ideas, pues la reactivación económica va a ser paulatina pero muy lenta. ¿Se espera que haya una pronta recuperación del precio?
No lo sé, ojalá lo supiera, porque si yo supiera eso, pues entonces diría muy bien como inversionista en futuros de petróleo. Ahora, dos cosas. Hay distintos análisis, y nosotros de encuentro análisis sobre esto. En este momento decía, la demanda de petróleo está caída un 30%. Hay quienes consideran que de pronto para el mes finalizando mayo, si se reabren algunas economías que consumen mucho petróleo en Estados Unidos, en Canadá, en otros países, entonces de pronto la caída en la demanda no va a ser de 30%, sino que de pronto va a ser el 25%, y que de pronto en junio es del 20% o es del 15%. Si nosotros este año llegamos a que la caída en la demanda es de 15 millones de barriles o 10 millones de barriles, pues en ese momento podría perfectamente ser compensado con unos recortes de los grandes productores. Fíjense que ya se pusieron de acuerdo para recortar 10 millones de barriles, incluso 12 millones de barriles. Entonces de pronto hay un momento en el que el recorte en la producción termina equiparando la caída en la demanda. La pregunta es, ¿cuándo se va a dar eso? Y esa es una pregunta del millón. Si se da hacia el mes de julio, o agosto, o septiembre, sea este año, pues ojalá sea así. Y va a depender, repito, de cómo se vaya recuperando la demanda de hidrocarburos. Les doy el ejemplo de Colombia. En el caso de Colombia, la demanda de combustible para vehículos, combustible que llamamos corriente, extra, pues ha caído más de un 60%, casi un 70%. En el caso del diésel, 50%, y el combustible de aviación, la demanda ha caído pues más del 90%. Eso es Colombia. Estamos hablando de una caída entonces en promedio más del 60% en los combustibles, que es el principal derivado del petróleo. Entonces, si usted traslada esto a otros países, a 187 países que están con cuarentenas más flexibles, más rígidas o no que Colombia, pues eso es lo que está ocurriendo en otras partes. Por eso en este momento incluso las refinerías en Colombia están operando al mínimo. Sí. ¿Por qué están operando al mínimo? Pues porque no se está consumiendo combustible en Colombia. Entonces, ese es el panorama en el mundo entero. Entonces va a depender de si recupera la demanda de hidrocarburos, para ver si entonces si se logra entonces que todo el crudo que está almacenado en cualquier mercado, y por otro lado que las empresas puedan continuar produciendo y abasteciendo ese mercado. Doctor Francisco Lloreda, la otra situación que trae este hecho de depender del crudo, del petróleo, de no tener otra economía sino esa en nuestro territorio, es que el dólar está ligado al precio del barril del crudo. ¿Por qué? ¿Cómo se da eso en la economía? A ver, no es que esté automáticamente ligado, aunque en Colombia durante mucho tiempo nos acostumbramos a que si subía el petróleo caía el precio del dólar, y si caía el precio del petróleo entonces subía el dólar. ¿Qué es lo que ocurre tanto con bienes transables como el petróleo, como el oro, como otros que es lo que llaman commodities, que se venden globalmente, y también con las monedas, con las distintas monedas a nivel internacional? Pues entonces la gente invierte en estos buscando tener seguridad. Entonces, si los precios del petróleo van al alza, no solo por negocio y quienes salen a comprar petróleo para venderlo más adelante, sino porque ven que en el petróleo hay una inversión segura, como quien dice, yo voy a invertir en un apartamento porque ahí está el apartamento, y el día que esté arrancado entonces algo y lo vendo. Ocurre igual con el petróleo y también con las monedas. Entonces ocurre cuando los precios del petróleo se van al suelo, la gente dice, bueno, ¿dónde yo puedo invertir mis ahorros de la manera más segura? Y la gente inmediatamente piensa en el dólar, porque eso, bueno, finalmente el dólar es la principal moneda de transacción internacional. La economía estadounidense es una economía muy sólida, con muchas instituciones fuertes. Entonces la gente sale a comprar dólares
mandar dólares a nivel internacional porque siente que en el dólar está más segura si tiene dólares en la mano. Sí. Entonces, eso es lo que termina ocurriendo. Ahora, obviamente, si Marta, yo digo, Marta, salga a comprar dólares, voy a comprar dólares a 4.000 pesos, pero es un dólar costosísimo. Ajá. Pero hay quienes han salido a hacerlo porque solo pues confían en que el dólar, o porque ven que de pronto que ese dólar que hoy día está a 4.000 va a llegar a 5.000, lo que vas a ver, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ocurre, y es que, pues, y lo estoy hablando a nivel de cualquier ciudadano, pues, puede decir, bueno, ¿lo que hago? Entonces, me quedo con mi peso devaluado, salgo a comprar dólares. Y yo me quedo con mi peso devaluado, pero bueno, pero hay quienes tienen la capacidad, y grandes inversionistas, y decir, compre dólares. Entonces, cuando hay mucha gente comprando dólares, demandando dólares, y los dólares, entonces el dólar se encarece, es lo que pasa. Doctor Francisco, ustedes como asociación han planteado junto al gobierno y junto a demás entidades internacionales alguna solución, alguna forma articulada de trabajo que permita pues contrarrestar en algo esta acción, pues decirlo, negativa que estaría generando en ese momento la pandemia. Sí, desde hace como mes y medio, 2 meses, nosotros pues, tuvimos una primera reunión con la ministra de Minas y Energía. Hemos tenido muchas sesiones de trabajo con el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. También hemos, a través del Consejo Gremial Nacional, del que es parte de la asociación, se han buscado pues medidas que sí son transversales para todos los sectores económicos. Hay una serie de medidas que ya se han tomado por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, como por ejemplo extender los plazos de las obligaciones de empresas petroleras. Esto, algo similar, se hizo hace 5 años. Por otro lado, el cómo lograr, por ejemplo, revisar los mecanismos de garantías para que no afecten tanto el flujo de caja de las empresas del corto plazo. Entonces estamos revisando varias medidas de carácter contractual con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y hemos encontrado en el doctor Zamora y en su equipo toda la receptividad, todo el interés de apoyar. Por otro lado, pues el Ministerio de Hacienda ha dictado pues una serie de medidas que son, repito, para todos los sectores económicos, con unas líneas de crédito que en especial yo creería que podrían ayudarle a empresas de bienes y servicios de nuestra petrolera que muy pronto seguramente o ya están pasando dificultades, de pronto algunas empresas también operadoras que puedan acceder a estas líneas, pero es una decisión de cada empresa. De todos modos hay unos mecanismos para acceder a esos créditos. Por otro lado, pues hemos estado examinando con el Ministerio de Minas y Energía del gobierno cómo lograr que los costos de operación no sean tan costosos en Colombia para que las empresas no se terminen asfixiando. Sí hemos estado trabajando en torno a una serie de medidas, y por supuesto pues yo creo que pues todos los días la situación está cambiando, y yo creo que se van a requerir medidas pues incluso mucho más de fondos estructurales para que la industria no se golpee, además porque pues y les digo, de mis principales preocupaciones es que han sido 5 años desde la última crisis de precios que golpeó tanto a las regiones productoras, entre ellas a Casanare, y conllevó una desaceleración de la economía del departamento, como el departamento también del Meta y en otros. Y pues lo que yo menos quisiera que ocurra es que pues vamos a tener que pasar por una situación similar, donde se vaya a afectar la economía de las regiones productoras y vuelve y juegue, ¿cierto? Sí. Entonces, pues esa es una mortificación que necesariamente pues ustedes tienen que tener allá y que todos tenemos. Pues, doctor Francisco José Lloreda Mera, presidente de la Asociación Colombiana de Petroleros, muchas gracias por estar en Contacto Noticias y dar cuenta qué es lo que está pasando en este momento, aclarar la situación de las referencias WTI
y el Brent, que es el crudo pesado, que es el que producimos y del cual dependemos ahorita el próximo 30 de abril, lo que le logré entender. El 30 de abril se define el precio de la venta a futuro de este tipo de crudo en nuestro territorio. Sí, todos los días se está transando crudo, todos los días. Sí. Que el Brent hoy día está vencido el barril. Lo que ocurre es que los 30 de cada mes vencen contratos de futuros de petróleo para el Brent y el 20 de cada mes para el WTI. Entonces ese día va a ser importante estar atentos para ver qué pasa con esos contratos de futuros que se habían negociado en el caso del Brent. Pero pues todos los días se está negociando crudo en el mercado diario, y hoy el precio pues el Brent está a $22, esa es la realidad. Pero entendiste perfectamente, Marta y Carlos, muchas gracias de verdad por este espacio y por darme la oportunidad de tratar de compartir cómo estamos viendo y lo que está pasando. Gracias a ustedes, son las 7 de la mañana, 9 minutos, y estaremos pendientes entonces ya en 9 días qué va a pasar con el futuro de Colombia, el precio del barril, del crudo, el precio del crudo, y de igual manera la afectación que tiene esto en las regalías para nosotros como territorios productores, y también para la parte de impuestos para el Estado, para Colombia entera. 7, 10 minutos de la mañana.